Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Facundo Fagioli. Yo soy licenciado en Filosofía y facilitador e instructor en constelaciones familiares. Este es un primer video de una serie de videos que voy a hacer sobre un libro que publiqué el año pasado, que se titula La multiplicidad en la conciencia. Es este libro que tengo acá. Eh, este libro es mi tesis de licenciatura y en él eh, es una investigación que hice por varios años y donde uno estos dos recorridos, me refiero a las constelaciones y a la filosofía, que me ha acompañado estos últimos 15 años eh, en mi vida. Y también teniendo en cuenta la situación actual que estamos viviendo de aislamiento y a la vez, paradójicamente, que ese aislamiento tiene que ver con lo global, con lo interconectado que estamos con todo el mundo y por lo cual está sucediendo este fenómeno tan particular. De alguna manera creo que la mirada de la filosofía hegeliana sobre la conciencia humana tiene muchas herramientas, muchos elementos que pueden aportar para comprender un poco cómo es que el ser humano se vincula con este tipo de situación, cómo estructura su forma de relacionarse en general, pero bueno, sobre todo en estas situaciones tan particulares. Em, Lo más importante o quizá lo más novedoso del pensamiento de Hellinger, que es el que desarrolló el enfoque en las constelaciones familiares, es su afirmación respecto a de que previo a nuestra conciencia personal existe una conciencia que es colectiva, que es arcaica, que él la llama conciencia familiar, que es inconsciente al individuo y que donde de alguna manera sobre la cual se desarrolla la conciencia personal de todos nosotros. Esto que parece una idea tan particular, sobre todo en Occidente, que se ha focalizado en el individuo estos últimos siglos y donde toda su estructura social, económica y cultural tiene como base, digamos, la individualidad, la subjetividad, de alguna manera parece que nos parece algo raro, extraño, estar planteando o estar pensando para nuestro sentido común cultural que en nosotros como individuos tenemos introyectada esta conciencia de clan, familiar o colectiva. Y por eso para mí es importante hacer algunas aclaraciones que contextualizan de alguna manera eh, por qué esto es así. Primero que nada, es importante saber que el Homo sapiens, el ser humano, digamos, como, como especie, gran parte de su historia vivió en pequeños grupos nómadas. Eh, y esa ha sido casi toda la historia de la humanidad, básicamente. El último tiempo, que son varios miles de años, pero que en la historia de la especie es muy poco tiempo, aparece el sedentarismo y aparece una forma diferente donde los grupos humanos empezaron a ser mucho más grandes y que es de lo que tenemos más registros, porque las culturas nómadas no han dejado mucho registro eh, de cómo era su estructura justamente por esta cualidad nómada, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? En esas pequeñas tribus, esos pequeños grupos, eh, el ser humano de alguna manera no podía entenderse aislado o pensarse separado. Pero ¿en qué sentido, digamos? Nosotros tenemos que entender que como especie somos eh, un, un animal que frente a la naturaleza y los depredadores no tenemos muchos recursos para defendernos en forma aislada. Eh, que actualmente nosotros seamos la especie que ha sometido de alguna manera a todas las otras especies, bueno, es en el último tiempo, vuelvo a decir, de la especie. Como Homo sapiens, éramos una especie bastante periférica y además, eh, si nosotros no pertenecíamos al grupo, no podríamos sobrevivir. Entonces, Hellinger lo que plantea es que la estructura de nuestra conciencia está diseñada de una manera para que nosotros seamos muy permeables a los grupos de pertenencia.
porque fue lo que necesitó el ser humano para sobrevivir. Entonces, esa forma, esa estructura, por más que ahora nosotros estemos en otra fase de la historia, eh, es bastante, sigue funcionando de la misma manera y se refleja, por ejemplo, en los comportamientos de grupos cerrados como pueden ser la familia, los grupos más cercanos a nosotros que nos condicionan fuertemente en la hora de desarrollarnos nosotros como personas individuales, digamos. Nos estructuran en muchos sentidos. Entonces, para comprender el comportamiento del ser humano hay que tener en cuenta que esa estructura que nosotros tenemos. Y en esta situación actual me parece que es muy importante porque justamente yo creo que una de las grandes crisis que manifiesta esta situación que estamos viviendo es que la ficción que hemos creado de sentirnos completamente separados y aislados del mundo, y me refiero como especie, pero también socialmente, digamos, de no tener en cuenta al otro, eh, y de solo estar enfocado en nosotros mismos. Eh, Hoy en día, en este fenómeno que estamos viviendo, se hace patente que no es así, que todo lo que hacemos afecta al otro, que afecta profundamente al otro, y que lo que los otros hacen me afectan a mí de una manera muy directa. En este caso estamos hablando de una pandemia, una enfermedad, pero bueno, a nivel ambiental, a nivel social, a nivel económico, a nivel internacional, digamos, todos los fenómenos que pasan en la actualidad afectan a todo el mundo, digamos. Por más que no seamos conscientes o no lo registremos por esta estructura que tenemos de aislamiento, y que ahora que se hace patente porque estamos obligados a estar aislados, se manifiesta la gran dificultad que tenemos en sostener ese aislamiento. Porque somos seres sociales, seres que estamos todo el tiempo vinculados. Entonces, yo te quería hacer como un pequeño, una pequeña aclaración de que tenemos que tener en cuenta que la cultura occidental los últimos siglos estructuró a través de distintos fenómenos lo que nosotros ahora sostenemos como cotidiano, que es el individuo aislado o la subjetividad como centro de todo lo que sucede en nuestra cultura. Que tiene que ver con varios fenómenos, pero principalmente, por un lado, la emergencia del capitalismo, que, que fue a partir de lo cual se estructuró otras relaciones económicas y sociales, la aparición de los estados nacionales que se secularizaron y que se diferenciaron de las instituciones religiosas en forma drástica para lo que era antes de eso, más allá de que siguió teniendo un poder la iglesia, sobre todo católica, y también en esa base de la estructura de los estados, esta idea del contrato social, que básicamente plantea como hipótesis que los individuos aisladamente se eligen asociar en un tiempo arcaico y a través de un contrato se unen, digamos. Esto es completamente anacrónico a lo que hablábamos antes de cómo fue el fenómeno real, digamos, de el desarrollo del Homo sapiens, primero grupalmente y después afirmando la individualidad. En el contrato social de alguna manera se plantea exactamente lo contrario, que el individuo decidió generar lo colectivo. Eso de alguna manera también tiene que ver con una época donde se estaba desarrollando la ciencia, aparecía eh, fuertemente esta idea de poder analizar los elementos en sus fases más simples y a partir de detectar los movimientos simples pensar lo global. Entonces, ¿qué era la célula de la sociedad? Es el individuo. Entonces, si nosotros analizamos al individuo podemos tener una referencia de lo colectivo. Entonces, esta forma que nosotros tenemos introyectada en la actualidad es apenas, bueno, una de las formas posibles de pensarlo. Y la filosofía de Hellinger y de otros autores, de alguna manera, lo que hace es poner el foco en el sistema de relaciones, en el sistema y no en la partícula, en el sujeto en este caso. Em, y para mí es muy interesante que justamente la psicología, que es un saber que tiene mucho que ver con la afirmación de la individualidad y de que el sujeto se puede empezar a focalizar en sí mismo, que por mucho tiempo en la historia de la humanidad
fue periférico a las necesidades del grupo, justamente en ese saber que es en la psicología aparece el concepto de inconsciente, que genera una fisura muy grande en esta idea del sujeto cerrado, sujeto que está como completamente aislado, porque el inconsciente es un concepto que de alguna manera eh, tiene muchas más sombras que claridades. No sabemos bien qué es, se define, depende de la psicología que miremos de distinta manera, pero básicamente es una dimensión que nos atraviesa, que es muy importante y que condiciona y estructura muchas fases en nuestra estructura consciente, que bueno, tiene mucho que ver con nuestras experiencias primarias, y a partir de pensar un inconsciente colectivo, también ya estructura una dimensión muchísimo más profunda. Entonces, estas cuestiones me parece que son muy importantes para tener en cuenta, porque eh, el ser humano es a través de la relación, se estructura a través de la relación. El lenguaje justamente tiene que ver con un otro, si no, no podríamos hablar, digamos. O sea, yo me puedo nombrar porque hay otro que me nombra, hay un lenguaje que a mí me nombra. Entonces, todas estas cuestiones, en este momento actual, se vuelven muchísimo más relevantes. Y esto es uno de los temas principales que yo trabajo en el libro, porque justamente comprender cómo funciona esta estructura de la conciencia y las distintas dimensiones que tiene permite comprender mejor por qué el ser humano se comporta como se comporta, por qué se vincula como se vincula con los otros, con el medio y consigo mismo. Y que desde mi perspectiva, un abordaje que se focaliza en la subjetividad aislada carece de un montón de elementos, de la misma manera que yo no puedo analizar claramente un ecosistema si solo me focalizo en una planta o en un animal específico. Digamos, yo tengo que tener en cuenta todo lo global para ver cómo ese ecosistema subsiste. Y nosotros en ese sentido estamos inmersos, aunque nos pensemos separados, no estamos separados, digamos, es una dimensión simbólica esa que nos separa. Entonces, bueno, esto que está brevemente desarrollado en este primer video son algunos de los temas que yo voy a ir subiendo en base también a las preguntas que ustedes pueden ir dejando, porque la idea es trabajar con la idea de conciencia colectiva en relación a esta filosofía, con distintas dimensiones de la conciencia personal en cuanto a cómo nos vinculamos con el otro, y también en cuanto a otros conceptos que son muy importantes, como son el concepto de memoria, de tiempo, que son todas eh, ideas que de alguna manera estructuran una forma de entender el ser humano, y que en esa forma de entender el ser humano también podemos tener quizá una manera diferente de vincularnos con esto que está pasando ahora, pero pensando en lo que viene más allá de la hora, que evidentemente si algo que nos trae este fenómeno es claramente la necesidad de un cambio global, y que es responsabilidad de todos nosotros. Entonces, poder empezar a pensar desde otro lugar creo que es una de las formas de colaborar con ese proceso. Así que bueno, les dejo un saludo a todos y espero que este video les haya sido de interés, y seguiremos en contacto en los próximos que estarán surgiendo paralelo a esta cuarentena que estamos viviendo.